Buenas tardes. Antonio, muchas gracias por la introducción, muchas gracias por invitarme. La verdad que para mí es un placer estar aquí. Nosotros, desde que empezamos con el proyecto Zaga, la verdad que estamos colaborando y evolucionando mucho en muchos aspectos. Y para mí es un placer que tanto Carlos como tú me hayan invitado a dar una charla sobre la rehabilitación del paciente cigomático, con todos los avances digitales que creemos que actualmente existen en el mercado, ¿no? Cómo integrar esos sistemas, y espero que sea de mucha utilidad para todos los clínicos que están aquí. Nosotros estamos en las Islas Canarias, somos el Zaga Center de las islas. Aquí, gracias a Dios, hemos sufrido poco comparado con muchos sitios del mundo este problema del COVID. Casi ya hemos recuperado la vida más o menos normal, independientemente de la crisis económica que pueda o no venir ahora. Pero bueno, somos, digamos, afortunados, y como se suele decir, vivimos en las Islas Canarias, que se llaman Islas Afortunadas, ¿no? Quería introducir, Radu, un vídeo de lo que son nuestras islas, para que más o menos se sitúen y puedan verlas, ¿no? Streetlights guide me, they show me the way. Oh, 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 take my hand, I'll lead you home. Escape our fate and walk alone. Turn down the lights tonight. Bueno, como decía, nosotros estamos en las Islas Canarias. Aquí vamos a hablar un poco de cómo va a ser la rehabilitación digital de manera para arcadas completas, ¿vale? Sobre implantes cigomáticos. Cuando yo empecé a trabajar, cuando me licencié, la odontología era algo muy estándar, ¿no? Donde estábamos acostumbrados a los materiales de impresión, donde teníamos una limitada disposición de todo lo que son equipos digitales, mientras que hoy ya vamos teniendo de manera habitual que usar términos como que es un formato STL o que es un alineamiento por la mejor coincidencia, ¿no? Son el STL, yo siempre le digo a los que trabajan conmigo que al final tienen que pensar que ese es el alginato o el material de impresión que debemos utilizar hoy, que se olviden de lo que aprendieron en la facultad y que, gracias a que disponemos en todas nuestras consultas de escáneres intraorales, de CBCTs, y que podemos, además, gracias a nuestro propio laboratorio, integrar todas esas tecnologías para la planificación de nuestras rehabilitaciones, nosotros tenemos casi, digamos, el 95% del flujo digital en nuestras consultas. Cuando nosotros nos iniciamos en la parte digital, hace ya una serie de años, hará 12 años que incorporamos nuestro primer CBCT a la consulta, era algo bastante novedoso. Hoy estamos asistiendo a una época, a una etapa que nos está guiando cada vez más a tener un flujo completamente digital. Yo diría que hoy tenemos la posibilidad de hacer cualquier tipo de trabajo de manera digital. Evidentemente, cuando vamos a aplicar y vamos a hacer, por ejemplo, trabajos donde hay que cargar resina o hay que cargar cerámica final, necesitaremos de un modelo físico, ya sea impreso o un modelo clásico de yeso, sobre el que hacer esas terminaciones, ¿no? Pero cuando yo me inicié en todo aquello de la incorporación de los escáneres intraorales, ya era como aproximadamente 5 o 6 años, siempre uno piensa que puede hacer todo, y así te lo venden los comerciales,
con el escáner intraoral. Bueno, pues yo pensaba, ya no tenemos que tomar un alginato, ya no vamos a tener que tomar una impresión física, ya no vamos a tener que posicionar un transfer de implante. Bueno, nada más allá de lo que es la realidad, ¿no? Porque con un escáner intraoral únicamente lo que vamos a poder realizar son trabajos, bueno, que para trabajos unitarios, para restauraciones unitarias o trabajos que no sean demasiado largos, pues es posible. Incluso hay algunos estudios que te dicen que la precisión es comparable e incluso mayor que las impresiones convencionales para determinado tipo de trabajo, ¿no? Si nos ponemos a ver un poco artículos, descubrimos bueno, que nuestro escáner no es que sea el peor porque no podemos hacer arcadas completas, ni que todavía está por llegar la última actualización que el comercial nos dijo que ya llegaría el mes que viene para poder hacer arcadas completas, ¿no? Bueno, no es así. Realmente ningún escáner a día de hoy podemos decir que nos permite hacer rehabilitaciones sobre implantes con unos tramos más allá de 16-22 milímetros. Y lo que está claro es que cada vez que tenemos un tramo que excede, sobre todo los tramos edéntulos, esa distancia, pues nuestros escáneres, por el tipo de captura de imágenes que tiene y el tipo de reconstrucción 3D por matching, por overlapping de esas imágenes, pues dan ciertos errores que a día de hoy todavía nos impiden el realizar una rehabilitación completa sobre implantes y tener un ajuste pasivo. Pues como me compré el primer escáner, hoy en día tenemos 6, uno en cada consulta, escáner intraoral. Nosotros trabajamos con el Trios 3 de 3Shape. Bueno, pues yo estaba totalmente volcado con hacer arcadas completas sobre implantes. Pues bueno, pues descubrí lo que a día de hoy para mí ha sido un descubrimiento muy fundamental en toda la práctica de cirugía de carga inmediata y de rehabilitación sobre implantes, que es PIC Dental, ¿no? PIC Dental, bueno, está basado un poco en la técnica de captura de imagen por fotogrametría. Nos permite tomar una impresión del número de implantes que queramos en una sola captura a la vez de todos ellos y en cuestión de segundos. Y nos garantiza un ajuste pasivo mucho mejor, por supuesto, que una impresión convencional no ferulizada, mejor que incluso que la ferulizada y comparable, digamos, a lo que es un free, ¿no? De esta manera hemos llegado a integrar absolutamente el flujo del inicio hasta el final en cualquier tipo de trabajo. Y en especial cuando hablamos en este caso, las arcadas completas sobre implantes. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, a modo de un poco de introducción de cuál es el esquema de trabajo, cuál es el flujo de trabajo que seguimos en nuestras clínicas, ¿no? Pues lo primero que hacemos es un análisis del caso, pues mediante fotos, mediante una toma de un escáner facial, un escáner intraoral, un CBCT. Bueno, podemos hablar de un flujo totalmente digital o semidigital. Cuando hablamos de semidigital es que hemos tomado una impresión física, que hemos vaciado en yeso y luego a posteriori lo hemos escaneado en un escáner de sobremesa del laboratorio para trabajar también toda la rehabilitación CAD/CAM. Una vez que tenemos todo recogido, pues nuestro laboratorio nos monta todo el caso, hacemos el montaje con la foto, con el CBCT y pasamos a hacer lo que es un Smile Design, un diseño un poco de lo que va a ser una rehabilitación, como una primera tentativa de enseñársela al paciente para tener su aprobación y poder a continuación continuar con el tratamiento y no llevarnos ningún tipo de sorpresa. Todo eso lo hacemos en un software de laboratorio y una vez que está todo integrado, pues decidimos si seguimos trabajando
de manera más digital con cirugía guiada o lo hacemos con cirugía convencional. En nuestro caso, siempre en las rehabilitaciones hacemos una integración en un software de cirugía guiada, bien sea para el software para cirugía guiada estática mediante férulas o cirugía guiada dinámica. Y a continuación, bueno, pues el laboratorio nos fabrica esa guía, nos manda esa planificación, hacemos la cirugía, tomamos los tejidos blandos, siempre los vamos a tomar con un escáner intraoral o con un alginato o una silicona, que es lo que nos va a dar el tejido blando, y la posición de implantes, si lo queremos hacer de manera digital, lo vamos a hacer con PIC. ¿Que no queremos hacerlo o no tenemos esa posibilidad? Pues hacemos flujo semidigital, toma de impresión ferulizada y a continuación lo integramos todo en el software de laboratorio para el diseño de la rehabilitación del paciente. En el caso del flujo digital, el PIC tiene unos PIC transfer, que vienen a ser la equivalencia a los scan body de un escáner intraoral. Y como veremos ahora en un par de casos que voy a enseñar, para que se vea cómo trabaja de manera gráfica, ¿no? Todo este registro lo llevamos al laboratorio y nuestro laboratorio, con los software clásicos que hoy existen y que creo que ya casi todos conocemos, como son Exocad o 3Shape, bueno, pues se integra toda esa información, integramos la información de los tejidos blandos digitalizados mediante esa impresión física o mediante esa impresión digital, lo integramos en este caso en un flujo de arcada completa con un PIC file y pasamos al diseño CAD de esos dientes, que podemos superponerlo con fotos y tener una serie de referencias faciales, con un escáner facial, con un CBCT, y planificar, como me gusta a mí decir, facialmente, de manera facialmente guiada. ¿Por qué? Porque a día de hoy entendemos que lo principal para nuestro paciente ya no es como hace 10 años que quería funcionalidad, sino hoy en día prima la estética antes incluso que la propia funcionalidad. A partir de ahí, le colocamos, fresamos una rehabilitación provisional y colocamos, si es un caso de carga inmediata, colocamos nuestra restauración de manera provisional durante los meses de integración de los implantes. Una vez que tenemos el caso hecho y que vamos a pasar al definitivo, ¿cómo continuamos de manera digital para terminar el caso? Pues bueno, si ya tenemos unos dientes provisionales que están ajustados en boca, que le gusta al paciente, que quiere más o menos algo similar y trabajamos sobre una dimensión vertical adecuada, pues lo único que tenemos es volver a escanear toda esa rehabilitación provisional. Escaneamos superior, inferior, la mordida, tenemos una dimensión vertical apropiada, desatornillamos esa provisional, tomamos otro PIC file con los PIC transfer, hacemos una captura, integramos con el escáner intraoral que hemos tomado sobre los tapones de cicatrización de esos implantes para captar el tejido cicatrizado sobre esos implantes, volvemos a mandar a nuestro laboratorio, integramos toda esa información y el laboratorio nos va a empezar a montar en estos software de diseño todo lo que va a ser la restauración definitiva. ¿Cómo podemos seguir haciendo un trabajo totalmente digital? Pues podríamos trabajar también con una rehabilitación fresada en circonio, por ejemplo, o sobre una barra microfresada de titanio y terminar dando unos stains, unos maquillajes sobre ese circonio monolítico, y digamos que habríamos trabajado casi de manera 100% digital. ¿Por qué? Porque no necesitamos un ceramista mucho tiempo, nada más que dándole los pequeños maquillajes, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, podemos hoy en día hacer cualquier tipo de tratamiento totalmente digital, prácticamente 100%. Hablemos de que sea un 99%, 98%, ¿no? Pero bueno, me gustaría empezar aquí con un caso clínico de una extrema atrofia superior-inferior y que, bueno, pues la paciente en este caso había recorrido muchas clínicas, era una paciente bueno, le habían dicho que no tenía solución su caso, iba con 2 prótesis completas, evidentemente ahora veremos un poco las radiografías y el caso. No era una paciente que pudiera comer de manera natural, no, las prótesis
pues tampoco le servían, venían con unas prótesis completas, venía con un plano totalmente canteado, llevaba, por supuesto, adhesivos de farmacia para mantener las prótesis, pero por lo menos nos decía la paciente que el tamaño de su diente le gustaba, que le parecía, bueno, estéticamente que estaba bien, que quería corregir, por supuesto, el canteo del plano, etcétera, etcétera. Por lo cual, en este caso, partimos de una prótesis de una paciente que tiene una oclusión estable, que se ve un tamaño de diente apropiado, rebasamos esa prótesis porque, por supuesto, no viene con un ajuste perfecto, evidentemente, de los años que lleva con esa prótesis, que es muy antigua, y con ese rebase nosotros lo que pasamos es a escanearlo, o bien en un escáner intraoral podemos escanear esa prótesis rebasada por ambos lados y la escaneamos fuera de boca. Si tenemos un escáner intraoral en la consulta o si tenemos un escáner de laboratorio, escaneamos esas prótesis rebasadas en nuestro escáner de sobremesa del laboratorio. Ya tenemos esos STLs de esas prótesis. Ahora vamos a empezar a planificar el caso desde el punto de vista quirúrgico. ¿Por qué? Porque, bueno, paciente edéntulo, bueno, todos sabemos que para poder planificar con cirugía guiada dónde van a ir nuestros implantes, etcétera, etcétera, tener una referencia que sería el encerado o la prótesis de esta paciente, para saber la emergencia de esos implantes, pues tenemos que hacer una técnica de doble escaneado, ¿no? Esta era un poco la situación inicial de la paciente, una extrema atrofia. Ella decía que quería una solución, que ella necesitaba volver a comer algo duro, algo que no se le movieran sus prótesis, que le permitiera relacionarse de manera normal. Y decidimos, bueno, pues hacer una planificación facialmente guiada, escáner 3D, superpuesto al CBCT de la paciente y doble escaneado, técnica doble escaneado, que yo creo que a día de hoy todos conocemos, un TAC del protocolo de rehabilitación pacientes edéntulos, prótesis rebasada, marcada con punto de gutta, percha o composite, que nos dé una radiopacidad que podamos utilizar para hacer best-fit o coincidencias que veremos ahora en la presentación. Aquí la prótesis rebasada, como en boca, la podemos hacer en un momentito con alguna silicona, la escaneamos y hacemos el TAC de la paciente con la prótesis puesta, superior e inferior marcada, y un TAC de la prótesis. Y por otro lado, como hemos dicho, hemos obtenido los STLs o archivos 3D de las prótesis rebasadas. ¿Qué hacemos? Pues técnica doble escaneado, hacemos un best fit, una unión mediante los puntos de gutta percha, ajustando los Hanfield para que se unan perfectamente lo que va a ser los STLs de las completas rebasadas con el CBCT de la paciente con prótesis y el CBCT de la prótesis de la paciente. Una vez que tenemos todo integrado, podemos aquí meter o sacar determinadas mallas, ¿no? Tenemos aquí el STL del tejido blando, tenemos el STL de las completas, tenemos el CBCT, los DICOM del CBCT, etcétera, 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 y podemos pasar a nuestra planificación de implantes. Aquí tenemos, bueno, las encías realmente, el maxilar superior, maxilar inferior, ya estarían en relación intermaxilar porque hemos utilizado las completas como referencia para trabajar sobre esa dimensión vertical. Todo esto nos lleva a la planificación de los implantes cigomáticos. En este caso, pues decidimos la colocación de cuantos implantes cigomáticos. Era un caso con un cigoma bastante estrecho. Bueno, era un caso bastante límite. Y en este caso en concreto, le dije yo a mi equipo, decir, vamos a hacer una planificación porque yo me siento más seguro si pudiéramos hacer una guía, al menos una guía de direccionamiento en el fresado de esos implantes. Entonces empezamos a trabajar un poco en un proyecto de cómo desarrollar esa guía y bueno, pues por ganar un poco en seguridad hicimos un diseño en 3D. Esto es una visualización simplemente de lo que el futuro nos depara, que será una planificación en realidad virtual. Nos pondremos unas gafas y iremos viendo por donde queramos cómo va la trayectoria de nuestro implante cigomático, cómo está entrando en el cuerpo del cigomático, si, bueno, pues nuestra planificación puede ser extramaxilar o tenemos que abordar un trayecto intrasinusal, etcétera, emergencia de los implantes y relación con nuestra prótesis.
O bien, nosotros hicimos, en este caso, ofrecemos una guía de direccionamiento de los implantes y, bueno, pues en cuestión de cirugía, pues una vez que estábamos en el quirófano, no, yo opero los cigomáticos con anestesia general, me gusta hacer anestesia general a nivel hospitalaria, pusimos una guía, después de esta planificación hicimos una guía de direccionamiento de nuestro fresado y colocamos nuestros implantes. Posteriormente pasamos en este caso al maxilar inferior, donde, bueno, pues en este, creo que fue el primer caso de implantes BLX en la fase de prelanzamiento que utilizamos, en implantes además bastante cortos y bueno, nos permitió hacer la rehabilitación tanto superior como inferior. Tomamos los tejidos blandos mediante una impresión de alginato, ese alginato que será digitalizado con los tapones de cicatrización será integrado con la toma de impresión, ya sea por PIC o ya sea por una impresión física, y aquí tenemos un poco el resultado del caso para a nivel radiográfico con la colocación de implantes. En este caso colocamos un implante más porque, bueno, en principio íbamos a hacer carga inmediata, luego la estabilidad de los implantes no me dio esa, y con un caso tan extremo no me dio esa seguridad y decidí, bueno, vamos a colocarle un implante más aquí, le hicimos un poco de split crest y le coloqué un implante convencional también en la zona anterior, no hicimos carga inmediata en la parte superior y pasamos simplemente después de la toma de impresión inferior, la digitalización, el diseño CAD de todo lo que es la estructura de una prótesis híbrida inferior, un microfresado de titanio para la barra que lleva la prótesis híbrida y continuamos en la parte superior con la prótesis de la paciente rebasada durante 6 meses. 6 meses después hicimos la segunda fase, colocamos, aquí tenemos una toma de impresión PIC con los PIC transfers, veremos las marquitas que tienen y vemos el tiempo real de la toma de impresión. Es decir, vamos a tomar una impresión en bloque donde cada uno de estos PIC transfer nos va a dar la posición vectorial de los implantes en el espacio y va a captar los 4 implantes o los 5 implantes, los va a captar de una sola vez. Los tejidos blandos, insisto, serán registrados o bien con la digitalización de un alginato con los tapones de cicatrización, que van a ser los que se van a integrar en el software de diseño con el PIC file, o bien con un escáner intraoral de los tejidos blandos junto con los tapones puestos. Pasamos luego al diseño de la rehabilitación provisional y bueno, cuando decidimos hacer la rehabilitación definitiva, pues bueno, oye, quiero los dientes más grandes, quiero los dientes más pequeños, no, tal, sube y baja la dimensión vertical, bueno, lo clásico que tenemos con muchos pacientes. En este caso, ofrecemos de nuevo una restauración provisional, se le atornilló, se le fijó en boca para hacerle su prueba estética y la paciente nos dijo que no le gustaba, que los dientes eran muy pequeñitos, que ella no se encontraba con eso. Perfecto, pues lo que hicimos fue tomar un nuevo escaneado de esa dimensión vertical donde la paciente quería su restauración definitiva, donde ella se veía mejor, donde se notaba mucho más segura consigo mismo y donde tenía una función, preveíamos que tenía una función masticatoria mucho mejor. Es verdad que no se le veían dientes, es la clásica expresión de la paciente que te dice que no me veo los dientes y yo no quiero verme sin dientes, ¿no? Entonces, bueno, hay algunas que también quiere volver a los 20 años, lo cual es bastante improbable e imposible. Aquí tenemos lo que fue el diseño de la prótesis superior definitiva, también trabajando totalmente digital, un diseño de una barra primaria en titanio fresada, una microfresada, y luego un diseño de una estructura de circonio monolítico que va cementada sobre el titanio, que nos va a dar cierta flexibilidad, cosa que no tiene el circonio, y volvemos a trabajar de manera casi, pues como decir, totalmente digital. Solo tenemos que dar unos maquillajes y un tratamiento a la encía para que quede con su color. Y bueno, este es un poco el esquema del diseño final de esa prótesis sobre los implantes cigomáticos. Vemos la extrema atrofia del maxilar superior aquí muy claramente, con la malla del tejido blando ahí. Y bueno, este es el resultado del caso, pues una vez que le hemos colocado su rehabilitación. Este caso, pues la verdad que fue un caso muy gratificante. La paciente consiguió lo que ella quería un resultado donde le diesen mayor proyección al labio, donde quería que se le viesen más los dientes y bueno, donde estuviese más cómoda desde el punto de vista tanto funcional como estético, ¿no?
Bueno, este es un claro ejemplo de que podemos trabajar de manera digital. Luego, un segundo caso y último para ver cómo trabajamos en el flujo de trabajo diario y habitual nuestro para rehabilitación de arcadas completas sobre implantes, fue este caso, un paciente que le pusimos, era un caso un poco similar al anterior por la atrofia, no tanto en maxilar inferior, pero sí que ya este es un caso de los cuales bueno, nos vemos cada vez con mayor número de implantes cigomáticos, que son las perimplantitis de implantes tradicionales, la falta de densidad queratinizada alrededor de los mismos, y bueno, pues estos son los casos más claros a los cuales nos vamos a ir enfrentando y por lo que cada vez más utilizamos implantes cigomáticos. ¿Por qué? Porque los pacientes quieren una función inmediata, no quieren pasar por una restauración removible de arcada completa, sino que quieren tener sus dientes fijos en el día. Paciente pues, que no quería de ninguna manera llevar provisionalmente una completa, ni provisional, ni nada. Bueno, pues tuvimos que planificar la cirugía para hacerlo todo en la misma. Y en este caso decidimos, después de integrar facialmente, hacer todo el estudio facialmente guiado, decidimos, bueno, intentar hacer unas guías para la colocación guiada de los 4 implantes cigomáticos. Este fue un poco el diseño, este fue la planificación que hicimos en este caso. Diseñamos unas guías tanto de que nos permitieran fresar como guiar la colocación de esos implantes e incluso en esta planificación decidimos, esto fue hace más de un año y medio, creo que ya de un año y medio, 2 años, decidimos incluso pensar en regenerar seno a la vez que colocábamos los 4 implantes, por lo cual en la propia guía lo que diseñamos fue dónde hacer la ventana para hacer simultáneamente la colocación de los implantes a la colocación del implante y la regeneración. Este fue un poco el abordaje, le quitamos sus implantes, colocamos la guía en el cuadrante 2 primero, la fijamos con unos tornillos de osteosíntesis, hicimos nuestra ventana, le hicimos un fresado guiado, como se ve aquí, con una guía para la colocación de implantes cigomáticos. Hicimos la ventana, colocamos nuestro implante, regeneramos seno y bueno, y luego pasamos a la parte de rehabilitación. Aquí tenemos un poco alguna imagen de la cirugía con una membranita de colágeno. Bueno, esta fue una época en la cual nosotros tratábamos de evitar complicaciones como eran las fístulas, complicaciones orantrales y bueno, teníamos bastante miedo en el caso de los implantes bueno, que tenían que ir por mitad del seno, ¿no? Un trayecto intrasinusal. Aquí tenemos el lado izquierdo, pues hicimos lo mismo después de hacer nuestro diseño, de nuestra planificación, colocamos, hicimos nuestra ventana, hicimos nuestra elevación de seno, colocamos nuestros implantes y a partir de ahí pues regeneramos simultáneamente, ¿no? La verdad que fue un caso agotador, fueron unas cuantas horas de cirugía, había que quitar implantes, había que colocar, había que regenerar. A nosotros nos gusta también utilizar siempre mucho el plasma enriquecido, factor de crecimiento, para la regeneración tanto de tejidos blandos como de tejidos duros. Y aquí tenemos, al terminar la cirugía, cómo tomamos nuestra impresión. Ahí tenemos un vídeo de cómo se toma la impresión PIC, PIC transfer puestos, alginatos que nos van a dar con los tapones de cicatrización puestos que nos van a dar los tejidos blandos, vamos a captar el posicionamiento de los implantes con los PIC transfers, lo vamos a integrar en el software de diseño posteriormente para la fabricación y fresado de la restauración provisional o definitiva. Luego la colocación de los implantes inferiores con sus trajes epiteliales, bueno, injerto de encía libre a nivel palatino también que le hicimos. Bueno, aquí un poco en resumen, empezamos siempre normalmente nosotros por la parte inferior y luego terminamos por la parte superior. Y bueno, fijación de los injertos, sutura, aquí en este momento tomamos los tejidos blandos con los tapones puestos, con un alginato que luego digitalizamos, esto fue en el hospital, por lo cual tratamos de los tejidos blandos digitalizarlos desde una impresión, junto con sus tapones, ¿no? Aquí le tomamos también el PIC, que nos va a dar lo que va a ser el posicionamiento vectorial, en este caso de los 5 implantes
en el espacio, que se integrará con el alginato digitalizado que nos da los tejidos blandos y haremos best fit luego con el modelo inicial en relación intermaxilar para quitar dientes, poner esta rehabilitación y bueno, aquí tenemos un poco lo que fue el resultado de este caso, con regeneraciones simultáneas, la colocación de cigomáticos. El laboratorio, según terminamos la cirugía, lo pasamos para el diseño CAD. Todo esto puede ser, mientras que terminamos de operar el maxilar inferior, por ejemplo, pues pueden ir trabajando, porque se envía toda la información por email a nuestro laboratorio, ellos reciben y van trabajando a la vez que nosotros terminamos nuestra cirugía inferior. Diseño CAD del provisional, aquí tenemos un provisional, aquí tenemos los implantes colocados, la cicatrización del tejido blando a los 6 meses. Le retiramos esos provisionales y pasamos a la rehabilitación de los definitivos. En este caso, en el cuadrante 1, lo dejamos un poco en infraoclusión porque había un implante que no tuvo demasiada estabilidad. Entonces, esa es la imagen de los provisionales. Una vez que ha cicatrizado, volvemos a lo mismo, tomamos una impresión digital de ese provisional para tener esa relación intermaxilar, retiramos ese provisional, colocamos tapones de cicatrización sobre los transepiteliales y integramos toda la información en el software de diseño CAD. Aquí tenemos en nuestro laboratorio cómo nos han fresado, nos han diseñado y nos han fresado esa barra de titanio que luego será ya terminada y cargada manualmente con una prótesis híbrida y arriba hacerle una restauración sobre implantes sinteromecanizada con coronas monolíticas de circonio cementadas. Aquí tenemos un poco lo que fue el resultado final, unas fotos intraorales. Y bueno, y este es el análisis facial final, un poco la expresión del paciente, la integración con su cara de esos dientes y cómo pasamos de esta situación con un plano y una curva de SPI súper bien definida inicial a un plano de oclusión pues mucho mejor todavía, ¿no? Tenemos un paciente contento, un paciente que venía ya de una desconfianza por el fracaso de implantes, cosa que va a ser una tónica muy habitual a la cual nos vamos a enfrentar de aquí en adelante. Y bueno, esto creo que es muy importante tener en cuenta que los implantes cigomáticos son una solución para función inmediata, son una solución para pacientes con extremas atrofias óseas, con fracasos de implantes y que además nos permite darle una calidad de vida que no llevarían con implantes convencionales y regeneraciones que muchas veces hay que hacer, ¿no? Como conclusiones finales, todo es integrable a día de hoy, hay que saber cómo, hay que integrar el vídeo, las fotos, los escáneres faciales, intraorales y trabajarlo de la mano con nuestro clínico, hay que mejorar esa comunicación gracias a todos estos elementos digitales. El flujo de trabajo totalmente digital es posible. Bueno, para muchos trabajos, gracias a esa integración del sistema, ahorramos en material de impresión, ahorramos en rapidez, tiempo de sillón del paciente, que al final es un tiempo que nos cuesta mucho dinero, y de verdad que una vez que todo lo tienes bien asumido en tu cabeza y sabes que los flujos digitales, ya luego empiezas a tener el problema de que no eres capaz de pensar en un flujo de trabajo normal porque ves más sencillo el flujo de trabajo digital. Eso no ocurre de un día para otro, no es un milagro, pero de verdad que al final terminaremos todos trabajando de manera digital porque nos ahorrará mucho tiempo de consulta y muchos problemas, va a ser todo mucho más predecible. Los escáneres intraorales evidentemente no tienen la precisión suficiente como para hacer una rehabilitación completa sobre implantes. Ya eso lo hemos intentado todos, pensando que la siguiente actualización sería la nuestra del escáner, pero no es inviable, no se puede, no vamos a tener un ajuste pasivo nunca. Y por el momento, por supuesto, únicamente en este caso PIC nos va a aportar esos ajustes pasivos para trabajar en un flujo completamente digital. Y otra cosa que es fundamental es la comunicación, en la integración de todo esto con los software de laboratorio, con nuestro equipo de laboratorio. Podemos compartir información hoy en día con visores 3D, de STL en los móviles. Podemos ser mucho más eficientes hoy porque ya tenemos hasta la posibilidad de mandar WhatsApp, ¿no? Pues bueno, pues lo mismo pasa con las imágenes o los STL en 3D, ¿no?
Y todo esto dicho desde el punto de vista de que tenemos una consulta con 4 colaboradores, pues resulta hasta atrevido decir que es sencillo, ¿no? Esto no es tan difícil, esto no da. Tiene 6 clínicas, un laboratorio y más de 120 personas, de entre auxiliares, técnicos de laboratorio y dentistas, y hacerlos pasar todo por un flujo totalmente digital como todos queremos y que debemos convencernos de que es lo más eficiente, pues no es nada sencillo, pero bueno, ahí estamos intentando cada día ser mejores y todavía ser mucho más eficientes en nuestro trabajo. Así que nada, desde aquí agradecer la invitación de nuevo, un placer haber estado con un nivel de ponentes que tenemos hoy aquí impresionante y bueno, y la verdad que muy agradecido por todo. Si tienen algún tipo de consulta, algún tipo de duda, que yo sé que para una presentación de 20-25 minutos pues es complicado llegar tan lejos como nos gustaría a todos de conocimiento, pues aquí tienen cualquier consulta que quieran pueden mandarme un email y yo estaré encantado de solucionar las dudas. Pues muchas gracias y nada, que a todos les vaya bien con la mejoría en todos sus países del COVID-19. Muchas gracias.